Bueno, vamos a retomar y vamos a dar tiempo para que se pueda conectar de nuevo cada una de las familias y personas que estaban en nuestra transmisión. Otra de las particularidades de este tipo de servicios virtuales ha sido esto, la participación de nuestro amigo del aguacate, la desconexión producto de problemas de internet. Entonces vamos a dar tiempo mientras nos conectamos de nuevo a esta transmisión. Avísele a quien estaba por ahí que usted ya había visto y había saludado, ya te puedes conectar de nuevo y vamos a hacer la transmisión. Voy a comenzar a predicar nuevamente desde Juan 1 le preguntaba a mi esposa y al equipo técnico hasta dónde quedé, porque yo seguí de largo, pero bueno. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Y estaba leyendo el texto en Juan, capítulo 3, desde el verso 1 al 21. Voy a comenzar nuevamente la lectura y desde allí damos tiempo también para que el resto de los hermanos se vayan conectando. ¿Está bien? ¿Está retomando? ¿Está corriendo bien? Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. Hay un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y había quedado aquí haciendo un énfasis en esta pregunta que Nicodemo va a hacer en el versículo 9, que es la pregunta fundamental. Versículo 9: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Maravilloso. Este es el encuentro. Discutíamos algunos aspectos generales el domingo anterior en torno a lo que Jesús está hablando con Nicodemo y de cómo es necesario realmente creer. Cada vez que el texto se refiere a creer no solo en ciertas verdades, y compartíamos un poco
cómo es fundamental poder creer y aceptar a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, todo lo que Jesús es como Señor, como Salvador. El recibir todo esto es lo que produce este nuevo nacimiento al que Jesús está refiriendo. Y algunos datos de interés que mencionábamos el domingo pasado. Es por eso que no todo el que dice llamarse cristiano realmente lo es. Tiene que estar acompañado de una serie de evidencias, porque decíamos, hoy en día se promueve una fe muy barata, una gracia muy barata, y cualquiera que dice ser cristiano, pero que no refleja con su conducta y su vida, ha aceptado simplemente su declaración. Pero realmente esto de nacer de nuevo termina por transformar absolutamente todas las esferas en nuestra vida, termina por transformar absolutamente todo lo que somos, y este nuevo nacimiento que se produce en lo más profundo de nuestro interior termina afectando todas nuestras relaciones. Y en este primer encuentro evangelístico de Jesús, persona a persona, con este líder religioso que se dice que era fariseo, y que llega a Jesús reconociéndolo y con algo de entusiasmo, se produce esta maravillosa declaración. Nos queda absolutamente claro. Cualquiera esperaría que Jesús, al tratarse de un líder religioso y de una persona como Nicodemo, principal, reconocido entre todo el pueblo, Jesús lo tratara con una bienvenida cálida, Jesús le rendiera cierta pleitesía. Incluso uno esperaría que Jesús tomara esta llegada de Nicodemo como una profesión de fe, diciendo, bueno, por lo menos se acercó, por lo menos vino, o como nosotros decimos, bueno, por lo menos asistió al servicio, por lo menos está escuchando esta transmisión. Pero tal parece que hay que ir más allá. Este es solo el primer paso, decíamos el domingo anterior. El acercarse es el primer paso, y el paso siguiente es seguirle. Con solo acercarse no es suficiente, aunque es necesario. Es decir, obviamente para poder seguirle primero hay que acercarse, pero hay quienes simplemente se quedan en el acercamiento y no dan un paso siguiente. Y vimos el ejemplo del joven rico. Así que Nicodemo trae una concepción y una percepción de Jesús y se acerca con todo eso que trae. Jesús le llama la atención, Jesús lo tiene cautivado, y todo esto hace que él se acerque, pero Jesús va a atacar realmente el centro del problema y no recibe a Nicodemo con esta cálida bienvenida, sino que parece que lo confronta inmediatamente con la verdad. Nicodemo viene aceptando ciertas cosas de Jesús, intrigado por quién es, y se choca contra la realidad. Fíjense que usa expresiones como rabí, maestro, sabemos, pero claramente cuando es confrontado ya en la conversación, vemos parte de su confusión, porque Jesús comienza a derrumbar todos los argumentos y todo el pensamiento que este hombre tenía. Entonces, esta conversación privada se va convirtiendo en un discurso donde además encontramos el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16. Jesús le habla con claridad, con precisión, para confrontar cada uno de los errores de Nicodemo. Jesús le dice no lo que Nicodemo quería oír, sino lo que Nicodemo necesitaba oír. Y esta es la realidad, la maravillosa realidad. Esta respuesta de Jesús es crucial para entender todos los aspectos que tienen que ver con el nuevo nacimiento. Es decir, si nosotros estos 21 versículos los logramos asimilar, los logramos comprender, y el Señor nos ilumina con su Espíritu Santo hoy para poder entender todo lo que Jesús le menciona a Nicodemo, tendremos todos los aspectos que tienen que ver con este nuevo nacimiento. Y les decía que
para poder estudiarlo lo vamos a hacer paso a paso. Entonces yo les voy a dar cuáles son cada uno de esos pasos. Usted los anota allí para que sepa cuál va a ser la ruta de estos próximos domingos. Y hoy compartimos el primero de ellos. Entonces, vamos a ver 6 aspectos, uno cada uno de estos próximos domingos. Y todos estos aspectos tienen una palabra que inicia con la letra R para que de alguna manera nos sea fácil recordar. El primero de ellos es la respuesta. Una respuesta que Jesús da del versículo 1 al 3. Del versículo 4 al 6, la palabra va a ser religión, porque Jesús va a tocar el tema de ritos religiosos y le va a mostrar a Nicodemo cómo la religión es inútil para el nuevo nacimiento, no lo puede producir. Del versículo 7 al 10, la palabra es revelación, porque Jesús va a mostrar cómo desde el comienzo hasta el final la revelación divina en su palabra tiene una unidad, está unida. Y todo apunta a Él y a este grandioso suceso que va a acontecer, de cómo Él va a morir por los pecados y de que esto, al depositar la confianza y la fe, es lo que va a producir el nuevo nacimiento. Del versículo 11 al 13, la palabra es regeneración. Del versículo 14 al 17, la palabra es redención. Y desde el versículo 18 al 21, la palabra es resultados. ¿Qué pasa con el que cree y qué pasa con el que no cree? Respuesta, religión, revelación, regeneración, redención y resultados. Estoy pensando en algunos hermanitos que tienen problemas con la letra R, pero bueno, también sirve para poder soltar un poquito la lengua para que sea respuesta, religión, revelación, regeneración, redención y resultados. Me van a buscar por eso. Bueno, en primer lugar veamos la respuesta en los versículos 1 al 3. Esta es una respuesta muy particular, porque a pesar de que Juan dice respondió Jesús, Jesús está respondiendo una pregunta que Nicodemo no hace en ningún momento, o por lo menos no la verbaliza. Jesús sabe qué es lo que se está preguntando y qué es lo que quiere saber, pero no hay una pregunta explícitamente en el texto a la que Jesús responde. Sin embargo, Jesús responde esa pregunta. Versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si la Biblia es suya, si está usando una Biblia, si está usando alguna aplicación o cualquier cosa de su celular, y puede señalar esta respuesta de Jesús en el versículo 3, hágalo con toda confianza. Categóricamente Jesús responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Impresionante, esa es la respuesta. Y yo les decía el domingo pasado que la manera o cómo empieza nuestra historia en la división del capítulo 3 no pareciera ser acertada, porque esta historia en la división de capítulos y versículos de la Biblia debió ser tomada un poquito antes, porque nos muestra cuáles son las razones por las cuales Nicodemo parece estar cautivado por Jesús. Si uno mira unos versículos un poquito más atrás, en Juan capítulo 2, la forma en la que termina el capítulo 2, vamos a volver a hacer el ejercicio. Váyase a Juan capítulo 2, versículo 23.
nosotros podemos comprender por qué está sucediendo estas cosas y por qué Jesús además puede responder a Nicodemo de entrada sin que ni siquiera pregunte. Dice el versículo 23 de Juan 2: estando en Jerusalén en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Así debería iniciar nuestra historia. Nos cuenta que Jesús mismo conocía que había en el corazón, que había en lo profundo de cada uno de las personas, y de que muchos estaban cautivados e intrigados por las señales que Jesús hacía. Y tal parece que Juan se está refiriendo a que puede existir una fe superficial. Hay varias clases de fe. Nuestra hermana Diana nos hablaba el martes de una fe que es posible que sea una fe fingida. Santiago nos habla en su carta de una fe muerta, la fe que no está acompañada de obras, de la conducta, de que no se evidencia. Y esta fe a la que el apóstol Juan se está refiriendo puede ser también llamada una fe superficial. La fe superficial es una fe que se sustenta en las señales. La fe que está basada en señales siempre es una fe superficial, una fe que siempre está exigiendo, que siempre necesita contemplar, no es la fe genuina, porque si bien las señales son o están presentes, no se dan todo el tiempo, son circunstanciales, se dan en un momento preciso, se dan en una situación particular, y en el caso del ministerio de Jesús acompañaban y le daban legitimidad a la obra de Jesús en ese momento. Pero Jesús va a sacar a un hombre cautivado por las señales, cautivado por lo que está sucediendo, y le va a poner la fe en el lugar correcto y le va a indicar a dónde debe apuntar la fe para que no sea una fe superficial. Analice para que vea usted que la mayoría de las personas que normalmente llegan o se acerca a Jesús producto de, qué sé yo, una señal, un milagro, y no logra trascender de ese acercamiento a la realidad de lo que es la fe, cuando la circunstancia se pone difícil, cuando la circunstancia es adversa, cuando de pronto no es tan favorable como la espectacularidad de una señal o de un milagro, sino que ahora le toca convivir con otro tipo de circunstancias, nos encontramos con personas que retroceden. Y muchos se maravillan y dicen: oye, ¿cómo es posible? Después de haber visto lo que vio, después de que tanto, un ejemplo muy común, la gente que de pronto está necesitando un empleo y está ahora y va a todos los ayunos, a todos los servicios de oración, y entonces, Señor, y de manera sobrenatural y de manera asombrosa, nosotros vemos incluso que hasta de manera milagrosa en muchos casos, en su infinita bondad, el Señor le concede eso. Vemos después cómo marcha atrás en medio de una situación difícil, o simplemente porque ahora no tiene tiempo. No es que ahora estoy demasiado ocupado, ahora si me viera, llego tardísimo, llego exhausto, ahora me agobian los problemas de la oficina, ahora estoy, Dios mío, así que no puedo. Entonces dice: pero ¿cómo es posible? Sencillo, porque ese interés, ese deseo, ese anhelo por obtener simplemente un resultado, obtener un milagro, su fe estaba puesta. Para esta persona, Dios no era el fin de su fe, era un medio para él obtener algo, y como ya lo obtuvo, ya no te necesito más. Entonces, ese es el problema de colocar la fe, o de tener una fe basada en este anhelo.
De hecho, las palabras durísimas que Jesús pronuncia, se las pronuncia no solo a ese grupo religioso, como lo vamos a ver ahorita, de fariseos, sino que Jesús es capaz de, a esta cantidad de gente, es normal. La gente que quiere señales siempre está, no, si de verdad eres el Hijo de Dios, haz esto. Muy parecido a lo que Satanás hace con Jesús, de tentarlo en el desierto, pero siempre es, ¿qué señal das? ¿Qué señal nos das de que de verdad eres el Hijo de Dios? Si de verdad me amas, demuéstramelo haciendo esto. ¿Cierto? Una llamada prueba de amor. Sin embargo, Jesús dice, eso es de generación mala y adúltera. La generación mala, la generación adúltera anda pidiendo señal. Pero la única señal que van a recibir es como la del profeta Jonás, que después de 3 días estar en lo profundo, va a salir nuevamente a vida. Si esa señal no les es suficiente, apague y vámonos. Pero entonces esta fe superficial basada en las señales es confrontada por el encuentro de Jesús, porque tal parece que este hombre llamado Nicodemo llega cautivado por eso, por una fe superficial, pero el Señor está leyendo su corazón, está viendo el interior del corazón de este hombre como si fuera un libro completamente abierto. Y Jesús no afirma su venida como ya una profesión de fe. Jesús no la acepta, sino todo lo contrario. Si uno mira, realmente Jesús trata a Nicodemo como un incrédulo para poder señalarle la verdadera naturaleza de la fe verdadera. Y qué interesante, porque Nicodemo era un hombre, dice el texto, de los fariseos. Nosotros hoy, por cómo ha ido cambiando la palabra fariseo en el tiempo, hoy fariseo es una ofensa. Yo tenía un compañero de la universidad que me decía así, tratando de ofenderme. Me decía, mira, fariseo. Porque fariseo hoy traduce como hipócrita, pero el origen de la palabra, el centro de la palabra, pareciera ser separar, apartar. Significa alguien que es apartado, alguien que está separado. Y en ese sentido es que se trataba en ese tiempo, porque era un grupo que tenía mucho celo por la ley mosaica, por incluso tradiciones que ellos mismos fueron añadiendo a la ley de Moisés. Los fariseos, que seguramente aparecieron ahí en ese periodo entre los 2 testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el periodo intertestamentario, eran una rama que se conocía o se intentaba dar a conocer por ser apartados, por ser piadosos, por oponerse a todo lo que parecía mundano y contrario, especialmente ahora de todos estos pueblos extranjeros que habían invadido a su cultura, invadido su religión y sus tradiciones. Tenían unos archienemigos que eran otra corriente, llamados los saduceos. En el grupo de los saduceos normalmente estaban gente más de alta alcurnia, sumos sacerdotes, levitas, pero eran rivales. De hecho, los fariseos y los saduceos con otros grupos solo se unen en contra de Jesús, porque Jesús termina siendo una amenaza para todos estos grupos, pero ellos normalmente estaban en rivalidad. Pero los fariseos eran gente normalmente de clase media, que había ellos mismos tomado esta decisión de apartarse. Y aunque el número era muy poco, parecieran ser minoritarios, su popularidad era muchísima. Eran
muy reconocidos. El pueblo los reconocía como gente muy aparentemente cercana a Dios, apartado. De hecho, cuando más adelante en la historia todo el templo es destruido y de hecho el resto de los grupos religiosos desaparecen, los fariseos persisten y casi que todo lo que nosotros después vamos a identificar como judaísmo son las enseñanzas de este grupo, porque ellos sí permanecen. Ahora, lo irónico es que aunque en el fondo parecieran tener una buena intención, guardar la ley de Moisés, apartarse, separarse, ser muy piadosos, terminan convertidos simplemente en gente con un ritual externo, con una apariencia externa. Y qué impresionante, porque se enfocan simplemente en la apariencia, en lo externo, y demuestran con sus acciones que no hay una verdadera transformación interior, que realmente dentro de sus corazones no había pasado nada. Es decir, habían convertido todo en simples comportamientos, en simple conducta y en simple apariencia. Y las palabras más duras que Jesús haya pronunciado, las palabras más tremendas, más impactantes que Jesús haya pronunciado, se las termina pronunciando a ese grupo. Usted va a ver a lo largo de todos los evangelios cuando Jesús se refiere a ellos. Por ejemplo, hay capítulos completos, el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús les dice y se lamenta por ellos. Le dice en Mateo 23:3: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Jesús les dice hipócritas. Jesús les dice: ustedes son como sepulcros blanqueados por fuera y en la fachada se ven bien bonitos y bien pintados de blanco, pero por dentro están podridos. Por dentro lo único que hay es descomposición. Así que Jesús denuncia esta hipocresía, una hipocresía grotesca a la que este grupo había llegado. A pesar de tener celo por la ley, Jesús les dice: ustedes no son más que ciegos, se han convertido en ciegos guiando a ciegos. Impresionante, han guardado toda la ley aparentemente, pero no están ni siquiera cerca de ser salvos, porque por obras de la ley ninguno puede ser salvo. Así que Nicodemo pertenecía a este grupo de los que aparentemente guardaban y tenían un celo por la ley de Dios. Nicodemo además era principal, parece que perteneciente al Sanedrín. El Sanedrín también había nacido con una buena intención, y tal parece que el origen del Sanedrín es esos ancianos que Moisés selecciona para que le ayuden a juzgar el pueblo, esos 70 ancianos que ayudan a Moisés allá en Número. Y parece que que es el consejo de Israel, Nicodemo pertenece a este consejo, a este Sanedrín. Así que normalmente este consejo, este grupo de principales, estaba constituido por miembros que eran liderados por el sumo sacerdote, incluía a gente de las familias sacerdotales, ancianos líderes de familia, escribas que eran expertos en la ley, y sacerdotes que hayan en algún momento de su vida sido sumos sacerdotes y que aún estuvieran con vida, podían también pertenecer a este Sanedrín. Así que este Sanedrín además tenía cierta participación en las actividades judiciales, aunque la pena de muerte estaba reservada solo para ser impuesta por los romanos. Es por eso que nosotros vimos cuando estudiamos, por ejemplo, el juicio de Jesús, a Jesús hay que hacerle dos juicios, ¿no?
hay que hacerle juicio religioso, pero ellos no pueden dictar sentencia de muerte a Jesús, por lo cual es necesario transmitir este juicio también a los romanos y acusar de que Jesús está en contra del César para que pueda hacer un crimen sobre el cual puedan dictar sentencia los romanos, porque a pesar de que ellos tenían la autoridad para arrestar, de hecho ellos pueden arrestar a Jesús, no tenían la autoridad todavía para dictarle sentencia de muerte, pero sí tenían cierto poder, tenían influencia, tenían una autoridad. Entonces Jesús está hablando con una persona importante. Nicodemo, de hecho, es una persona muy destacada, reconocida, distinguida, y eso podría entonces explicarnos por qué este miembro del Sanedrín va de noche a ver a Jesús. Es decir, por lo menos deberían existir dos buenas razones por las cuales Nicodemo no hace pública su visita a Jesús, sino que Juan nos deja ver en el texto de que vino a Jesús de noche. Es decir, Nicodemo no quiere que lo asocien directamente con Jesús, ni que asocien a todo el Sanedrín de estar de acuerdo con Jesús. Lo tiene intrigado, Jesús lo tiene cautivado, le llama la atención, especialmente por el tema de las señales que Jesús hace, pero no quiere que lo relacionen con él, y por eso viene de noche. Qué interesante que hay mucha gente así todavía hoy en día, ¿no? Jesús le cautiva, Jesús le llama la atención, está interesado por una señal, está cautivado por algo, pero no quiere que lo relacionen con él. No me relaciones, entonces va el oculto, va ahí no vayan a pensar que estoy muy de lleno, ni muy integrado, ni entregado, no me confundan, ¿no? Juntos pero no revueltos. Yo voy de vez en cuando, le decía yo el domingo anterior, sí. Yo voy a la iglesia cuando puedo, me gustan los mensajes, los escucho, pero no es que me relacione así de a mucho. Entonces, esa podría ser una buena razón. La otra buena razón que tiene Nicodemo para ir de noche es porque muy seguramente en otra hora no hubiese podido tener esta conversación y resolver todas estas cosas, ni esta conversación tan abierta, y parece que la noche dio lugar también para que toda esta conversación se pudiera dar sin interrupciones del día en ninguna de las dos agendas, sino se pudo dar libremente esta conversación, y eso nos ha beneficiado a nosotros porque nos quedó este registro de lo que sucedió esa noche. Entonces, lo que él no quería es que esta visita implicara la aprobación del Sanedrín, sino que Nicodemo, al fin y al cabo, quiere resolver sus dudas y la intriga que tiene por Jesús. Entonces, lo importante no es cuándo fue, a pesar de que fue de noche y yo lo oculto, sino lo importante es que fue, y que al fin y al cabo ahora esto nos permite esta conversación. Llama la atención la forma en la que Nicodemo se acerca a Jesús. Nicodemo usa un término muy respetuoso. Nicodemo usa el término rabí. En pocas palabras, Nicodemo se está acercando a Jesús, o se está refiriendo a Jesús como un igual. O sea, lo está reconociendo también como maestro. Este era un término reservado para alguien que es eminente, un maestro eminente. Es por eso que Jesús en el versículo 10 le va a decir: eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas. Ahí está la misma expresión, eres tú el maestro. Y ahí va Nicodemo con su saludo a reconocer esto en Jesús. Y quizás Nicodemo trae también la voz de otras personas dentro del mismo Sanedrín y de otras personas cercanas a Nicodemo que reconocen en Jesús esto. Y por eso usa el plural y dice: nosotros sabemos, es decir, otros conmigo también están de acuerdo,
aceptan que has venido de Dios como maestro. Nosotros aceptamos esto y que aunque tú no has recibido de pronto una formación rabínica especializada como la que se requería, apropiada, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es decir, Nicodemo está cautivado por este poder innegable que se manifiesta en los milagros de Jesús. Cree perfectamente que son divinos, pero muy seguramente Nicodemo también ha escuchado el testimonio de otra persona, muy popular en la época donde se da esta conversación. Muy seguramente Nicodemo también ha escuchado el testimonio de Juan el Bautista, y ahora lo que está causando la duda es si realmente Jesús es o no es el Mesías, y por esa razón se acerca. Y fíjense que en el momento que Nicodemo se acerca y le plantea el tema sobre la mesa, el tema que Nicodemo trae a poner sobre la mesa es el tema de las señales. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él, él es maestro. Y Jesús le da un giro a la conversación y lo saca de ese asombro por las señales, por lo que ha sucedido y por todo lo que hay, y lo lleva directo al grano. Jesús no le da vuelta. Jesús lo lleva directo al asunto más importante del ser humano: la transformación del corazón, el nuevo nacimiento. Impresionante, porque si ese era el campo común y Nicodemo le dice: mira, nadie puede hacer estas señales, facilito Jesús ha podido entrar a hablar de señales con Nicodemo. Oye, sí, impresionante. Oye, te enteraste de lo de las bodas de Caná, ¿no? No había vino. ¿Qué te pareció, no? Impresionante la señal. ¿Te imaginas una boda sin vino? Qué descortesía. Y sí, cogimos un agua que estaba ahí, la transformamos en vino. Impresionante. Y todo el mundo, oh, sí, maravilloso. Pero Jesús no viene a hablar de eso. No se enfoca en eso, sino que Jesús va directo al grano. Y Jesús responde una pregunta que Nicodemo no ha hecho. Y lo responde de qué manera. Una respuesta a una pregunta no formulada. Jesús responde: de cierto te digo. Amén, amén, es lo que Jesús responde. De cierto te digo. Esa expresión, amén, amén, solo aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Amén. Traducción a nuestro idioma es amén, o sea, es A-M-E-N con tilde en la E, amén. Y esto parece obvio pero tengo que decirlo porque a veces uno ve en los grupos de WhatsApp, hay cuánto amén, hay amén en otros idiomas parecidos, hay amén con doble M, que parece que es más asociado al portugués. Así que en nuestro idioma es con tilde en la E y terminado en N, y significa desierto. Así es. De cierto te digo. Lo que Jesús afirma es que esto que Él va a indicar es extremadamente verdad, extremadamente importante, y además es extremadamente cierto. Y no lo hace con un amén, de cierto te digo, sino lo hace con dos amén. Amén, amén. Así termina Elia Fernanda las oraciones. Amén, amén. Así es. De cierto digo. Jesús utiliza esta frase para exponer una verdad vital. Y por eso le decía que si era suya la Biblia, de que si lo estaba, subráyelo, grábelo y memorícelo. No hay en
entrada al reino de Dios si no se nace de nuevo. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa qué tengas, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús se lo está diciendo al principal. Jesús se lo está diciendo a un fariseo que ha intentado guardar la ley. A menos que esto suceda, no verás el reino de Dios. Tienes que empezar de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Es decir, este nacer de nuevo, nacer de arriba, es estrictamente necesario para poder ver y conocer el reino de Dios. Es decir, Nicodemo quizás pensaba que estaba ya al final de su vida y de que muy pronto iba a ver el reino con todo lo que el reino significaba, o incluso pensaba que estaba en el reino. Lo que Jesús le está diciendo es que ni siquiera ha empezado. Porque a menos que nazca de nuevo, no habrá comenzado. Y yo me preguntaba de qué manera esto puede ser tan duro. Para muchos autoengañados por los aparentes números de años que lleva asistiendo a una iglesia. Yo tengo 20 años asistiendo a la iglesia. Yo tengo 40 años. El autoengaño de quienes incluso han enseñado, no, pero si él predica, si él enseña. Este es un maestro que ni siquiera ha dado el primer paso. Qué impresionante, porque, hermano, estas no son las semanas cotizadas por la pensión. Porque así como dice que esto no nace no viene de linaje, no es de sangre, no viene por voluntad propia, ni es por voluntad de otro, sino que esto solo proviene de Dios. Tampoco viene por una cantidad de información que tú tengas acerca de Jesús, o por el número de años que llevas asistiendo a un templo, a una congregación religiosa. La verdad fundamental que Jesús plantea es: de cierto te digo, que la única forma de realmente ver y conocer el reino es naciendo de nuevo. De ahí la importancia de examinarnos si estamos verdaderamente en la fe, y de si nuestra fe no es una de estas categorías de la fe que hemos hablado, no es una fe fingida, no es una fe muerta o no es una fe superficial. Y si realmente nosotros hemos creído en estas cosas y ahora Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como Señor y como Salvador, ahora este nuevo nacimiento es evidente en nuestra vida. Y si nuestra conducta realmente refleja de que nosotros hemos nacido de nuevo o no. Y yo cuando leía estos textos, uno lee Juan 1, Juan 3, y las personas que llevan muchísimo tiempo en la iglesia dicen, bueno, o sea, me hubiese gustado como que se predicara otra cosa, esto ya como que me lo sé, ya Juan 1, Juan 3, 16, ¿qué más tengo yo que aprender de Juan 3, 16? Cuidado, porque es posible que ni siquiera estés en el reino, es posible que ni siquiera hayas nacido de nuevo y ahora el Señor te extiende la misericordia para decirte: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Qué impresionante puede ser esto, porque este hombre llega cautivado y Jesús le tiene que hablar. Él viene cautivado por señales, pero Jesús le habla del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento que es la acción de Dios por medio de la cual Él imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y en su pecado. No puede ver el reino de Dios porque Jesús ahora se refiere al señorío, el reino de Dios, entre otras muchas cosas que es descrito en la Biblia acerca de lo que es el señorío de Dios, soberano.
Es el terreno sobre el cual Él es absoluto Señor. O sea, para yo decir que pertenezco a este reino y que este reino es mi heredad, yo entonces lo que estoy reconociendo es el señorío soberano, no solo sobre su creación, sobre todo el mundo, sino que ahora es este reino de la salvación, donde están los que se han rendido por completo a Él, donde están verdaderamente sus súbditos, los que nacieron por el poder divino y ahora viven para honrar a aquel que es su rey. Yo no puedo decir que soy un ciudadano o que pertenezco a este reino cuando mis acciones no corroboran que Él es el rey y señor soberano de mi vida. Es por eso que es necesario nacer de nuevo. Y qué interesante, porque muy probablemente la razón por la que Nicodemo está acercándose a Jesús es porque estas señales podrían indicar de que Él es el Mesías. Y ellos estaban anticipando un tipo de reinado o un tipo de rey. Y precisamente Nicodemo está frente a ese rey. Pero ese rey no era lo que Nicodemo esperaba. Y por esa razón, Nicodemo puede estar profundamente equivocado. Y Jesús se lo está dejando claro. ¿Quieres ver verdaderamente el reino? ¿Estás cautivado y quieres ver verdaderamente el reino? Es necesario nacer de nuevo. Esto es impactante porque no importa cuán activo pueda ser alguien en lo religioso. No importa cuánta apariencia pueda mostrar. Nadie puede entrar al reino sin experimentar este nuevo nacimiento. Ni siquiera Nicodemo sabía esto. Así que estas palabras de Jesús son asombrosas. Toda la vida Nicodemo había observado la ley de Moisés y había intentado guardarla diligentemente. Nicodemo había guardado todos los rituales, no solo los de la ley, sino los que ellos mismos habían impuesto. Pero no pertenecía al reino, porque no había nacido de nuevo. Se había unido a un grupo ultra religioso. Estaba en lo más alto de ese grupo ultra religioso, el Sanedrín. Y ahora Cristo le está diciendo: olvídate de eso, mi hermano. Mi querido Nico, olvídate de eso. Tienes que comenzar de nuevo. Abandona todo ese sistema en el cual has puesto tu esperanza. Abandona todo eso, porque no pueden tus intentos humanos salvarte. Y ahora arrójate en el lugar correcto y cree lo que es correcto para que puedas nacer de nuevo. ¿Usted se imagina eso? Yo le decía lo doloroso que debe ser cuando... Mire, es más fácil convencer a alguien de cero y de la nada que convencer a alguien de que ha sido engañado. Se los aseguro. Alguien que ha puesto toda su vida y toda su confianza en algo, en una persona, y que ha hecho tantos esfuerzos, sacar a esa persona de ese engaño es más difícil que convencer de cero a una persona. Mire, la gente que ha estado, que ha conocido la verdad, y la gente que hoy en día, producto de sus decisiones, quizás está siguiendo un evangelio distorsionado y ha puesto ahora toda su esperanza y toda su fe y todo, sacarlo de ese engaño, es más difícil que predicarle de cero a una persona. La gente que sigue una corriente política y que ha endiosado a uno de estos caudillos que todos los días están en la prensa nacional, y que todo gira en torno a eso, su vida, lo que hace, mejor dicho, pase lo que pase, suceda lo que suceda,
y tengan la evidencia que tengan, siempre encontrarán una justificación para seguir ahí. Demostrarlos y sacarlos de ese engaño es completamente duro, difícil. Por mucha evidencia, por mucho que tú trates y te desgastes, mira lo que sucede. Siempre va a encontrar una justificación. Pero esto es por esto. Y compara con el otro extremo. No, pero allá hicieron no sé qué. Sacarlo de ese engaño, porque todo gira en torno a eso. Así que esta conversación rasga a Nicodemo. Lo difícil que debe ser para Nicodemo. Porque hace pedazos todo lo que él como hombre podía hacer. Todo el mérito que tenían las obras humanas que él hacía queda en el suelo. Todo lo que él podía hacer es derrumbado. Porque lo que Jesús le está diciendo es que tu esfuerzo no puede hacer nada. El nacimiento, el nuevo nacimiento, es algo por lo que se pasa, no es algo que se puede producir. Y miren lo interesante de esta conversación. ¿Qué participación tuvo usted o tuve yo en nuestro nacimiento carnal, en nuestro nacimiento terrenal? Ninguna. Y así como nosotros, nuestro esfuerzo no tiene ninguna relación con nuestro nacimiento natural, nuestro propio esfuerzo no puede hacer nada por nuestro nacimiento espiritual. No es algo que nosotros podamos hacer. Esta regeneración no es una obra nuestra, es algo que solo Dios puede hacer. Y aquí es donde está el golpe de Jesús a Nicodemo, porque para un judío ser fariseo, ser nada más judío, linaje de Abraham, ya lo ponía aparentemente cerca al reino. Y le dicen, no, tan lejísimo, porque esto es algo que Dios tiene que producir. Este rabí viene a decirle a Nicodemo, no estás ni siquiera en el reino. No importa si creas que por tu sangre corre la sangre de Abraham, del linaje de Abraham, o que porque ser fariseo y ser del Sanedrín te pone más cerca, no estás en el reino. Y todo aquello en lo que Nicodemo había puesto su esperanza y su confianza se hace trizas delante de Jesús y de esta declaración. Así que, mis amados hermanos, esta es la primera parte y es la respuesta central de Jesús acerca del nuevo nacimiento. A menos que nazcas de nuevo, de cierto te digo, a menos que se produzca esto, no podrás ver el reino de Dios. Y esto es algo que solo Dios puede hacer. Amén. Te invito a orar donde estás. Cierra tus ojos. ¿Qué tal si meditamos en esto que, bueno, quizás hemos leído y releído tantas veces, pero que también nos pone a nosotros a pensar cuán privilegiados somos? Aquel que ha depositado verdaderamente la confianza en Él, porque ha nacido de nuevo y ahora, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ahora este reino nos pertenece. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque al acercarnos de esta manera a este duro texto de Juan capítulo 3, podemos pensar, Señor, en nuestra propia condición. Y cuántos de nosotros quizás en instantes de nuestra vida pensamos también de que esto era un asunto de esfuerzo, de cuánto nos podíamos esforzar nosotros mismos. Pero queda claro, Señor, en estos textos que esto no es algo que se pueda producir por esfuerzos propios, por esfuerzos humanos, Señor. Por esa razón acudimos a ti, Señor, la única fuente y el único que puede producir en nosotros este nuevo nacimiento. Nos acercamos
no confiando en nuestras propias obras, no confiando en nuestra propia posición y mucho menos confiando en nuestra propia trayectoria, Señor. Qué doloroso es pensar, Señor, que aún en medio de nosotros, que aún puede ser la condición de nuestro propio corazón, hemos creído que por años de asistir a un recinto, o por años de estar escuchando alguna palabra, o por años de estar incluso predicando sermones, estamos dentro del reino. Y qué doloroso, Señor, pensar de que a menos que hayamos sido regenerados por el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros, y de que realmente hayamos depositado nuestra absoluta confianza en ti como suficiente, único Salvador, esto no podrá ser una realidad. Señor, que verdaderamente nuestra vida pueda mostrar que somos ciudadanos de este reino eterno, porque nuestra vida demuestra que tú eres el Rey de nuestra vida y que nosotros no actuamos como se nos da la gana en nuestro parecer, sino que cada una de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos están guiados y referenciados a lo que eres tú como Rey, como Señor y como Salvador. Señor, algunos han pretendido vivir y decir que pertenecen al reino, pero sus acciones simplemente demuestran que quien verdaderamente gobierna y reina sobre su vida es el pecado. Los que han creído y han depositado esta confianza en ti y han nacido de nuevo, pueden decir categóricamente que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no es nuestro Señor, porque ahora nosotros tenemos al verdadero y único Señor, Salvador y Rey de nuestra vida, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y por tu palabra, y que produzca el efecto para lo cual lo envías. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Un especial saludo a todos, de parte de todos nosotros, de Lía Fernanda, de mi esposa, y el Doggy que aún permanece allá guardado. Que el Señor les continúe bendiciendo. Cuídense mucho. Por favor, mantengan todas las medidas y hasta una nueva oportunidad. Recuerden que las clases están publicadas en la página para los que pertenecen a las clases de párvulos y de principiantes. Y el resto de las clases normalmente se desarrolla virtualmente. Recuerden siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. Nueva vida. Les amamos mucho y les extrañamos mucho. El Señor les bendiga y les guarde.